González. Evidentemente el partido tuvo dos partes muy claras. ¿Su plan de partido cuál era? Le tengo que preguntar por su plan de partido porque en 15 minutos evidentemente ha tenido que cambiar algo. Sí, sabíamos que, bueno, buenas tardes, sabíamos que nós somos un equipo que con balón temos dúas partes moi diferenciadas, por decirlo así. Con balón creo que somos capaces de ter balón en cualquier campo, e a idea era estar un pouquiño, sobre todo os primeiros 15-20 minutos, tiñamos un plan de partido de esperar, non conceder sobre todo por dentro, sorprenderonos moito coa mobilidade que tiñan os xogadores de dentro, porque nos fijaba moito a nosa última liña, entón non podíamos saltar. E bueno, tamén foi que eu creo que eles foron superiores neses primeiros minutos, pero tamén é verdade que as 2-3 veces que chegan á área fan gol. Entón o partido aí nos primeiros 10 minutos é cando se rompe, xa o Choco pois xa non ten moita opción de estar no partido, e xa no momento que cae o terceiro pois xa non hai encontro. ¿Le sorprendió la pegada del Compostela con lo que le estaba costando hacer gol? Sí, é o que te digo, eu creo que teñen xogadores de moitísimo talento, teñen unha plantilla que con balón pues van a someterte, sobre todo nun campo como este no que o balón sempre vai en boas condicións, e non sabemos que iso nos podía pasar, sabíamos que nese sentido pues podíamos sufrir, pero bueno, tamén é certo que a pegada do Compos últimamente na casa pues estaba lle costando materializar as ocasións que tiña, e hoxe en 15 minutos as dos primeiros que ten fai gol. Si é certo que chegan en situacións moi cómodas de remate, pero son dúas situacións na que o partido pues cambia totalmente. ¿Cómo se reconduce un partido después de que en el minuto 16 al rival se le pone 3-0? Pois axustando cousas no descanso e intentando axudar os xogadores no máximo posible, o que ves que pasa na primeira parte pois intentar transmitir aos teus xogadores, porque evidentemente eles non queren que a situación sea tan favorable para outro equipo, e intentar animalos, saber que reforzar os nosos aspectos que son positivos en canto a ter o balón, e que sean pois que pasen os minutos, e intentar iso, pois marcharnos daqui cas mellores sensacións posibles despois dun terceiro descanso. Na segunda parte tuveron máis balón, pero moi longe da área, non? A verdade que apenas pisaron a área. Sí, evidentemente, ao final ti des o balón, eles dan dos pasos atrás porque saben que o resultado é moi favorable, entonces o que se limitan é pois iso, a tapar líneas de pase, a tapar pasillos interiores, e nada, o Choco é capaz de ter máis o balón, pero realmente sin ter moitas ocasións. Evidentemente, o partido está marcado nos primeiros 15 minutos que o Choco non sae ben, o Compo sae moi ben, e ten un acerto nesas dúas primeiras chegadas que é o que fai que o resultado sea tan abultado dos casos. Sería un resultado, no caso, excesivo, o visto no campo, a diferencia que pode haber entre os equipos? Para mí, un resultado excesivo, pois, sinceramente non creo, porque creo que as tres primeiras ocasións que se xeneran, que evidentemente fan unha circulación moi rápida, fixenche moita xente por dentro, é difícil conseguir igualar nesas situacións, pero no momento que o balón sale de sector lateral nós temos que estar máis atentos dentro da área, temos que estar máis orientados, fixar máis as marcas, e a partir de aí evidentemente sí que a pegada deles pois marcou moito o partido. No momento que se van 2-0, 3-0, pois é moi difícil que o equipo contrario aquí en San Lázaro pois se volva a meter o partido. Muchas gracias. Vamos. Sí. Oye, supongo que cuando viste la primera de Samu que se va fuera, dirías, joder, la historia de siempre, pero de repente 3 llegadas, 3 goles, un penalti se marca, o sea, Sí, pues partido... Ojalá sea un punto de inflexión y podamos decir que a partir de ahora pues que ese 50% que pedíamos mínimo de acierto pues que se mantenga, ¿no? Creo que hicimos una primera parte muy buena en todos los sentidos, y como no puede ser de otra manera pues con goles y cerrando un poco esa deuda que teníamos, ¿no?
llevamos varias semanas insistiendo mucho en eso, en intentar pues, ser un poquito más incisivos, sobre todo cuando llegamos a la última línea defensiva del equipo rival, que es muchas veces a lo largo de los partidos, y que teníamos que ser un poquito más agresivos, un poquito más, no sé, con tener más ganas de hacer gol. Y hoy en la primera parte estuvimos, la verdad es que muy bien, con la segunda evidentemente con un 3-0 a favor y sin apenas pues estar inquietos atrás, pues es normal que haya un bajón y por momentos pierdas esa tensión que tienes en otros partidos, que el partido está, o que el marcador está más igualado. Pero quizá incluso, aunque es verdad que la afición en los momentos se exasperó, porque el balón estaba, bueno, como se contemporizó, es un resultado, pero también es otra prueba de madurez del equipo, en el sentido de que a lo mejor otras veces no supo jugar con el resultado, porque era muy fácil, o estaba muy claro, pero a lo mejor, visto de otra manera, es también un paso más, ¿no? Sí, a ver, nosotros lo que queremos y lo vamos diciendo semana a semana es eso, ir pues a medida que van pasando los entrenamientos, las semanas de trabajo y los distintos escenarios que se dan en los partidos, pues llegar a ser un equipo que sepa manejar todas las situaciones. Es muy difícil eso, pero yo creo que el equipo está dando pasos hacia ese progreso. Y bueno, yo insisto en que la primera parte yo creo que ha sido de las mejores, aunque este año pues estamos acostumbrados a que el equipo, sobre todo aquí en San Lázaro, pues que dé una imagen muy superior a los equipos rivales, y yo creo que hoy pues bueno, nos quedamos contentos con eso porque hubo gol que otras semanas no hubo, o no fuimos capaces de meter tantos. Yo sé que el fútbol es un todo, que por momentos recibía muy libre Alex Ares, pero últimamente el Compostela estaba por ahí insistiendo demasiado por dentro. Hoy tengo la impresión de que el peligro llega más por fuera. Sí, yo creo que para que las situaciones lleguen por fuera, también la gente de dentro tiene que hacer algo bien para que el equipo rival no pueda llegar, ¿no? Y yo creo que sobre todo en esa primera parte, más allá de los goles y demás, es esa lectura del equipo, dónde se posiciona la gente de dentro, a qué alturas, cerca de qué contrarios para que aparezcan líneas de pase a lo mejor a su espalda. Yo creo que el equipo ahí lo leyó muy bien, y que generamos muchas situaciones de llegada por fuera y después con llegada de gente por dentro para el remate. Por lo tanto, creo que es un registro más que vamos teniendo y que hay que insistir en que permanezca en el tiempo. Creo que buscar algo que gustaría a lo mejor es interpretar un poquito más el contragolpe, ¿no? Sí, puede ser. También es cierto que el primer cambio es obligado, lesión de Marcos, después Miki pues también lo tenemos que cambiar porque tiene unas pequeñas molestias o nota molestias en el aductor, y antes de que vaya más, pues el resultado como lo teníamos también decidimos cambiarlo, y el tema del cambio de Mon pues es un poco porque en la segunda parte veíamos que estábamos perdiendo ese medio campo, y a Samu también pues estaba llegando porque tenía que correr un poco por José y por Alex Ares, que siempre son un poquito más libres, y pensamos en meter ese refresco. Y después en un partido en el que tienes cerrado con un 4-0 o con un 3-0 en ese momento, pues si, como decías tú antes, contemporizas un poco con la pelota, pues te olvidas un poco de contraatacar, ¿no? Podemos decir que en esa relajación del marcador, pues el equipo deja de buscar esas situaciones con tanto ahínco como en la primera parte. ¿Qué es lo que tiene Marcos? El tobillo, cuando sacan el córner en la primera parte, que es el que lo echa a córner, no sé si os dais cuenta de una situación que tiran desde fuera, mete el pie y en el contacto con el balón se le dobla y tiene molestias. Ahora lo tiene hinchado, a ver cómo va la semana. ¿Hay que hacer pruebas todavía o en principio es algo...? Vamos a esperar a ver mañana cómo se levanta. Lo tiene hinchado, normal, después de torcerlo, pero hay que esperar un poco para saber si es grave o no. Hablábamos de Alex Ares que, bueno, pues todo el año pasado y también este año en algún partido normalmente partía desde la banda y por el centro. ¿Por dónde te gusta más? Sí, depende del partido.
depende del partido, ¿no? Lo intentamos amoldar a lo que queremos. Hay situaciones o rivales o momentos o planteamientos que hacemos en los que queremos que se generen superioridades por dentro partiendo desde la banda y así arrastrar gente, y hay otras veces que preferimos que haya un jugador fijo por fuera que nos dé esa amplitud y esa profundidad en situaciones de uno contra uno, y hoy pues pensamos a lo largo de la semana, después de ver a este Choco, que podíamos hacer mucho daño con gente rápida por fuera y con situaciones de uno contra uno, previo paso por la calidad de la gente que tenemos por dentro. Muy bien.